Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araí Ramos y estoy muy agradecida de poder compartir este breve tiempo contigo. Y el día de hoy voy a estar platicando un poco acerca de lo que fue mi experiencia con el coronavirus, que fue aproximadamente hace 2 meses. Yo soy originaria de Ciudad Delicia, Chihuahua. Tengo aproximadamente 1 año y 7 meses de casada con Eric Quintero, él es mi esposo. Cuando nos casamos nos fuimos a vivir a Ciudad Madero, Tamaulipas, de donde es originario mi esposo. Y recientemente, en el mes de junio, decidimos venirnos a vivir aquí a Delicias por motivos laborales y ministeriales. Quisiera empezar ahora sí contándote y entrando un poco más de lleno a este testimonio. Y quisiera empezar con un versículo que se encuentra en Daniel 4:2 y dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y como dice este versículo, hay que compartir lo que Dios ha hecho en mí, lo que ha hecho en ti. Que comienza así. Para empezar, yo en ningún momento me imaginé que iba a tener esta enfermedad. De hecho, yo fui de las personas que pensaba que tal vez, o llegué a pensar que ni siquiera existía la enfermedad, o que si me daba, yo no iba a tener ningún síntoma, que ni siquiera me iba a dar cuenta. Veía muchas cosas en Facebook, en redes sociales, en las noticias sobre coronavirus y todo eso. Tenía mis dudas, ¿no? Finalmente me tocó que me diera esta enfermedad. Impactó mi vida y me enseñó muchas cosas que más adelante les voy a compartir. Es algo que realmente no te esperas. Menos me esperé llegar a ser internada. Yo me sentía un poco mal, con dolor de cabeza, cansada, pero bueno, yo se lo estaba atribuyendo. Había sido por el viaje, porque nos habíamos mudado y esa semana pues había sido muy ajetreada. Entonces yo pensaba que me sentía mal por eso. El domingo empiezo a sentir así como que un dolor de garganta y empiezo con un poco de tos. Y dije, fue por lo mismo, fue por la semana ajetreada que tuve y mis defensas se bajaron y pues me enfermé, y eso es lo que pensaba. Y mi tos, en lugar de ir mejorando porque ya me estaban dando medicamento, empezó a empeorar y la tos se hacía como que más fea y era más molesta y cada vez más frecuente. De repente, de la nada empiezo a sentir mucho frío y luego mucho calor y pues me dio temperatura y estuve con temperatura como 3 días. Para ese entonces como que yo ya me olía más o menos que podía ser coronavirus, pero bueno, no había nada confirmado. Empecé a sentir que mi respiración o el oxígeno empezaba a faltarme poco a poco. O sea, podía hacer las cosas bien y normal, solo sentía un poco de falta de oxígeno. Hasta que un médico me pidió que me realizara una radiografía de tórax. Y bueno, cuando me entregaron a mí la radiografía, yo vi el resultado y el resultado decía que podía ser una posible neumonía o posible coronavirus. Y cuando vi eso dije, no, ya, me dio coronavirus. Yo creo que el día más difícil fue ese día esa noche, madrugada, que me internaron. No podía dormir, me pusieron oxígeno y ya pues estaba un poco más tranquila. Lo único es que tenía accesos de tos que no podía controlar, y estoy agradecida porque en medio de todo esto el Señor puso personas ahí que estuvieron cuidando de mí, y me refiero pues al personal de salud que todo el tiempo estuvo pendiente de mí y me trataron súper bien. Digo que este primer día fue muy difícil porque no tenía ningún contacto con la sociedad, digámoslo así, porque no tenía ni mi celular o algún medio para poder comunicarme, porque al principio me dijeron que yo no podía meter ningún objeto ahí en el cuarto de hospital donde yo estaba porque estaba contaminado. Sentía que pasaba mucho tiempo, pero que no pasaba, o sea, pasaba muy lento, y pues, ni con nadie con quien platicar ni nada. Y ya hasta, gracias a Dios, ese día en la tarde aproximadamente ya me mandaron unas cosas que eran pues artículos de limpieza, y entre esas cosas me mandaron un libro y mi Biblia y una libretita. Encontré unos mensajitos escritos por mi mamá y por mi hermana
que eran mensajes de ánimo, diciéndome que había muchas personas que ya estaban orando por mí. Me alegró mi día de saber que habían pensado en mí, no sé, con esas notitas, con cosas bonitas que me escribieron. Y el hecho de saber que había gente orando y me dijeron, hay gente de todos lados que ya está orando por ti. Y para mí eso fue sorprendente porque no me imaginé que esto se fuera, digamos, o fuera a llegar a tantos lugares y que tantas personas fueran a orar. La notita de mi esposo también dándome ánimo y así. Y al día siguiente, gracias a Dios, ya permitieron que pudiera tener mi celular. Empiezo a recibir pues mensajes de que estaban orando por mí, con promesas de la palabra, palabras de ánimo. No saben lo bonito que se siente estar en una situación como esta y estar recibiendo este tipo de apoyo, como que yo nunca lo había pensado de esa manera, o no le había, sí sabía que era importante, pero uno no valora las cosas hasta que está de este lado. Pude sentir que no estaba sola, porque a pesar de que estaba aislada en una habitación, pude sentir que no estaba sola y que Dios se mostró a través de cada una de las personas que me escribió, que me habló, que oró por mí. Yo sé que fue Dios a través de esas personas para decirme, hey, no estás sola, aquí estoy yo, tienes la palabra, tienes mis promesas. Y créanme que Él es un Dios que cumple sus promesas. Él es un Dios que cumple promesas y yo no tengo ninguna duda de eso. Pude experimentar un amor que es más grande de lo que yo me había podido imaginar. Los tiempos de Dios son perfectos y les cuento un poco por qué, porque en las noches yo no podía dormir, era muy difícil porque sentía que como que se me acababa el aire, cada vez que me quería quedar dormida, como que se me acababa el aire y eso me despertaba y luego los accesos de tos. Y yo en medio de todo eso, la verdad es que sí me desesperaba, para ser sincera. Me desesperaba que no se me quitara la tos, el no poder respirar bien. Y en medio de todo eso le pedía que me quitara esa tos, que me permitiera estar bien. Y aprendí que no es cuando yo quiero, porque yo lo quería en ese momento. Pero Dios me dijo, no, todavía falta un poco. A depender totalmente de Él, a saber que Él está en control de todas las cosas, porque a pesar de que no le estaba pasando tan bien, yo sabía que Él estaba en control hasta del más mínimo detalle. Yo aprendí a ser muy paciente, soy de las personas que a veces quieren las cosas y las quiero ya, así que tuve que aprender a esperar y a que Él hiciera su buena y su perfecta voluntad en mí y en mi cuerpo, en mi salud. Pude experimentar que Él es un Dios bueno y muchos van a decir, Saraí, pero ¿cómo va a ser Dios bueno si dejó que te enfermaras de COVID? Pues sí, Dios fue bueno porque aún en medio de esta enfermedad, Dios me mostró su bondad, que pude encontrar un cuarto en un hospital. Después de que me ingresaron, el hospital empezó a saturarse y después ya no podían recibir a nadie, entonces yo digo, entré por panzazo casi. Fue Dios que en su inmensa bondad permitió que yo pudiera estar ahí internada y recibiendo atención, médicos increíbles que estuvieron al pendiente de mí. Dios es fiel, siempre fiel, y créanme que Dios no falla. Yo estaba lista para morir porque llegué a pensar en esa posibilidad y le dije, bueno, Señor, si este es mi momento, yo acepto que este ya sea mi momento. Que Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y sigo lista. A lo mejor no me voy a morir de coronavirus, o no sé, o tal vez otra enfermedad, tal vez sea un accidente, o yo qué sé. Nadie tiene comprado el día de mañana, ni los próximos 5 minutos. Oye, tienes que estar lista en todo momento, no nada más cuando tengas coronavirus, cuando estés en el hospital. No, hay que estar listos siempre a cuentas con Dios. Te invito a que te pongas a cuentas con Dios y que cada día lo vivas como si fuera tu último día. Dentro del hospital, los médicos, enfermeras, personal de limpieza, de cocina, que estuvieron ahí en todo momento, me permitió platicar con algunos de ellos. Veo la importancia de que tienes que hablar de Jesús, porque a lo mejor yo sí estaba lista para morir, pero ¿estas personas están listas para morir?
conocen de Dios tienen esperanza. En medio de todo esto pude ver cómo el Señor también me permitió hablar un poco con estas personas acerca de eso y orar, porque yo les comenté, les dije, yo soy cristiana, y les dije, déjame orar por ti, y les agradecía todo lo que hacían, ¿no? Y todo, así que Dios también permitió eso. Y quiero compartirte un versículo que me ayudó muchísimo durante toda esta enfermedad, y se encuentra en Isaías 26:3, y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es un versículo y una promesa que se hizo muy real en estos días. A pesar de todas las situaciones que estuve viviendo, de tal vez temor, incertidumbre, tristeza, quitó todo eso y me permitió sentirme tranquila, en paz, segura, sabiendo que no tengo nada que temer, porque Él realmente estuvo conmigo y está conmigo en cada momento. En Él tengo mi esperanza puesta, el depender de Él, el saber que yo no tengo que preocuparme porque Él va a hacer, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En un valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Al día de hoy yo estoy sana. Duré una semana en el hospital. Gracias a Dios cada día fui mejorando y mejorando, porque Él así lo decidió, porque Él decidió. Pero quiero decirte a ti que si estás pasando, ya sea por esta situación del coronavirus, o por otra enfermedad, o cualquier otra situación que estés pasando, no temas y pon tu esperanza solamente en el único que vale la pena ponerla, Jesucristo. Te invito a que pongas tu esperanza en Él. No te prometo que no van a seguir los problemas, porque tal vez va a ser así, porque en la Biblia dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero también dice que confiemos, porque Jesús ya venció al mundo y a través de eso Él nos da la esperanza de una eternidad con Él allá en el cielo. Así que yo te invito a que pongas tu esperanza en Jesús. Dios te bendiga.